En 1987, Paul Verhoeven, un director nacido en Ámsterdam, Países Bajos, traía a la vida a RoboCop, una película de ciencia ficción que muestra un futuro distópico y violento, en el que la policía es privatizada y un oficial es transformado en un cyborg para combatir el crimen. Pero más allá de todo eso, hay una interesante sátira de la sociedad de consumo de finales de los 80s y una sangrienta historia de venganza que sigo conservando en el top de mi mente como una de las mejores películas de sci-fi hechas nunca. Orion Pictures, aprovechando el suceso de la primera, intentó estirar el éxito con un par de secuelas caracterizadas por una calidad mediocre, una en 1990 y la otra en 1992. La segunda ya no contaba con Verhoeven en la dirección, sino con Irving Kirchner, conocido por el Imperio Contraataca de Star Wars, quien tomaba lo que quedaba de un guión escrito por Frank Miller. Y digo tomaba porque realmente Kirchner contrató un par de guionistas nuevos para reescribir gran parte de lo que Miller originalmente había creado. En esta secuela, RoboCop enfrentaba un nuevo némesis, Cain, un cyborg con cerebro humano igual que el suyo. Sin embargo, este tenía el problemita de que en vez de ser un hombre de ley, se trataba de un adicto al nuke, una droga que azotaba la ciudad y que lo hacía comportarse como un maniático asesino, igual que como lo fue en su existencia carnal. Digamos que la segunda es pasable, y aunque no es tan épica como la primera, todavía se dejaba ver. Además, Peter Weller, su protagonista original, continuaba debajo del traje, lo cual permitía que la película soportara algunos de sus propios fallos. Después llegaría la tercera parte con Orion Pictures pasando por una terrible situación financiera, así es que el recorte del presupuesto hacía que esta película pareciera más un estreno de esos que debían llegar directo al VHS que a las salas de cine, pero aún así vimos a RoboCop una vez más. Esta vez en su peor versión, con clasificación PG-13 en vez de R para que llegara a todo tipo de niños y en donde se prescinde totalmente de la violencia característica para tomar los retazos del guión de Frank Miller y enfrentar a nuestro cyborg contra un par de ninjas robóticos equipados con katanas, hacerlo disparar con una metralleta que se acopla a su brazo y finalmente que lograra volar en un croma horrible con una especie de jetpack. Peter Weller no estuvo en este adefesio, cediendo el protagónico a Robert John Burke, y Nancy Allen, quien encarnaría a Lewis, la compañera de RoboCop, tampoco estaría. Aceptó participar solo si mataban a su personaje de una vez por todas, cosa que pasa al comienzo de la película. Lo único rescatable de esta tercera parte es que vuelve la banda sonora original ausente en la segunda y que hay una corta escena con el ED-209, aunque es más anecdótica que otra cosa. De las dos secuelas malogradas salió un cómic en donde sí se ilustraba por completo la visión de Frank Miller sobre la historia, que por cierto era mucho más violenta y cyberpunk que lo visto en las películas. Miller, quien escribió genialidades como 300 o Dark Knight Returns, parecía ser el indicado para darle continuidad a la genial historia del 87, que por cierto también tenía una secuela en producción hecha por los guionistas originales, pero de esa vamos a hablar más adelante. Antes de continuar quisiera que me ayudaras dándole al like compulsivamente, suscribiéndote al canal si no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que te enteres de nuestros videos. Igualmente me ayudas un montón si recomiendas o compartes este video con personas a quienes les puede interesar. Todas estas cosas son gratis y créeme, me ayudas demasiado si realmente lo haces. Ahora volvamos con nuestro video de RoboCop. La franquicia se puso en el congelador por muchos años hasta que regresó en forma de remake en el 2014. Otra fallida idea en donde lo volvieron de nuevo un producto PG-13, le pintaban el traje de negro, lo combinaban con un horrible CGI y desdibujaban la historia original arrancándole toda la sátira y la parte de la venganza. Este fracaso comercial fue suficiente para despedirnos indefinidamente de la saga y por allí derecho parodiar a Joel Kinnaman como el RoboCop más insípido de la historia. Uno que por cierto dejaba de usar una modificada Beretta para disparar con un teaser eléctrico. Y así llegamos a la prometida secuela que le da título a este video, RoboCop Returns. A principios del 2019, Neil Blomkamp,
director de la genial Distrito 9 y Chappie, anunciaba que estaba en este nuevo proyecto que pretendía ser una secuela de la película original de 1987, desestimando así las dos secuelas fallidas y el asqueroso remake. Alcanzó a contestar algunos tweets de los fanáticos prometiendo el regreso de la sátira del original, los balazos y la violencia explícita, así como el traje y el diseño clásico que conocimos. La película estaba basada en un guión de Edward Neumeier, uno de los guionistas del original del 87, escrita junto a Michael Miner. Pues bien, retomemos un poquito y devolvámonos unos años hacia noviembre de 1987, cuando Orion Pictures encargó a Neumeier y a Miner escribir una secuela para la película original. Esta secuela alcanzó a tener 2 borradores, sin embargo, el estudio despidió a Neumeier y a Miner en 1988 cuando, debido a la huelga de guionistas, estos se negaran a continuar trabajando. Poco se puede encontrar sobre RoboCop The Corporate Wars, que era como se iba a llamar esta película, googleando por internet. Hay una pequeña sinopsis que se conoce del script, en donde iniciamos con un RoboCop que enfrenta a un grupo de ladrones que emplean un cañón militar montado en un camión para robar un banco. Al comienzo nuestro cyborg parece destruir y matar a varios de estos maleantes, pero el cañón militar lo impacta y es destruido en pedazos. Lo último que veríamos allí es una escena en donde el visor de RoboCop se apaga, indicando que sus sistemas vitales han dejado de funcionar. Después tendríamos un salto en el tiempo, un salto de 25 años. La civilización está radicalmente alterada y las ciudades se han convertido en complejos autónomos. Existe una especie de élite privilegiada que se dedica a comer hamburguesas servidas por droides o a tener sexo en burdeles de alta tecnología atendidos por lo que el guión describe como sex bots. Mientras que hay otra parte de la sociedad, la de aquellos que no pueden convertirse en burgueses privilegiados, y son estos vagabundos exiliados que vivirían en una zona marginal, aislados por murallas a las afueras de estos complejos. Como no puede ser de otro modo, el presidente de Estados Unidos sería un ex comediante de televisión. Nada que ver con la realidad, ¿verdad? Pero los verdaderos hilos del poder los tiene una megacorporación a las órdenes de un tal Ted Flicker, quien resulta estar obsesionado con el poder y el control total del país mediante la privatización total y absoluta. RoboCop es descubierto en las ruinas de lo que era la OCP, Omni Consumer Products, ahora inexistente, y es rescatado por 2 lacayos de Flicker que, junto a la inteligencia artificial principal de estas ciudades, que se llama Neurobrain, logran reensamblarlo y revivirlo. Pronto se va a ver involucrado en la lucha de los exiliados que viven en la zona marginal, quienes son víctimas de una sangrienta campaña de exterminio con el fin de ser erradicados del perímetro de la ciudad. Junto a todo esto iban a haber algunos ingredientes de sátira como comerciales de drogas para mejorar el estado de ánimo y la influencia de un rapero criado en el espacio que se llamaba Perro de la Luna. Además de que RoboCop y la inteligencia artificial Neurobrain iban a tener una especie de relación romántica en algo parecido a una realidad virtual. Muchas de estas ideas terminaron siendo involucradas en la historia de Frank Miller con una evolución diferente. Sin embargo, Miner y Neumeier siempre aclararon que no habían trabajado lo suficiente en el guión y que se trataba de un borrador en su estado más temprano. Y ahora volvemos de nuevo al 2018, donde Neumeier recibe el encargo de MGM para retomar esa historia que había dejado en el 87. Y en realidad tardó más de 9 meses puliendo y haciendo un guión más o menos finalizado de esa secuela. Que por cierto, si no les conté, MGM es la dueña de Orion Pictures, que a la vez tiene propiedades como Rocky, RoboCop, James Bond, Legalmente Rubia y Poltergeist. Esto es relevante para más adelante y ya verán por qué. Un dato muy importante es que el guión de esta RoboCop Returns, que ya venía trabajando Neumeier, no iba a ser respetado totalmente, sino que comenzó a ser reescrito por Justin Rhodes, el mismo director y destructor de la terrible Terminator Dark Fate, y que acabó por cagarse a uno de los personajes más icónicos de la película en los primeros 5 minutos. Así es que sí, el desastre se estaba cerniendo, y eso que la película aún no comenzaba a filmarse.
Neil Blomkamp anuncia en agosto mediante un tweet que se retira de la película. Menciona que MGM necesita que RoboCop se produzca cuanto antes y que fuera filmada en el acto, pero que él no podía porque iba a dedicarse a un nuevo thriller de horror. Por cierto, la película en cuestión salió en 2021, se llama Demonic y no la puedo describir más que como una porquería que no tuvo apoyo ni de la prensa ni de los espectadores. ¿En serio, Neil? ¿Dejaste RoboCop por esto? MGM guardó silencio unos meses mientras el proyecto quedaba en el aire, pero se anunciaría que ahora la película tendría un nuevo director, Abe Forsyth, cuya película más conocida, o desconocida en mi caso, es Little Monsters, una comedia de zombies que honestamente ni siquiera he visto y creo que no la veré. Este director chafa, que no sé de dónde demonios salió, ¿podría hacerle honor al legado de Paul Verhoeven? Bueno, en este momento ya solo me interesaba que al menos terminaran e hicieran la película. Pero antes de eso, MGM seguramente miraría muy de cerca lo que pasaría con Terminator Dark Fate. Y la verdad fue que el batacazo ha dejado a Terminator en la tumba para siempre. La película fue tan mala que apenas pudo recaudar menos de $262 millones, habiendo costado 185. Y esto, para los estándares de Hollywood, es un fracaso monumental. Y como si todo esto no fuera poco, en el 2020 pasó algo peor que dejó todos los planes en el congelador. Sí, nuestro amigo el virus estaba aquí para colocar en jaque a toda la industria del entretenimiento, y con eso la supuesta producción de RoboCop Returns entraba en el congelador para toda la eternidad, y hasta el sol de hoy no sabemos si lo que viene en camino con los planes de MGM y Amazon, de lo cual te hablaré en la brevedad, será eso u otra cosa. En noviembre de 2018, sorprendentemente, y después de meses de guardar silencio, Edward Neumeier asistió al show podcast de The Movie Crypt con Joe Lynch y Adam Green y se atrevió a decir que RoboCop Returns sí se va a producir, pero que MGM quiere hacer una película barata que sea de clasificación R y que dé la vuelta al mundo por poco dinero. Pues bueno, ya ha pasado mucho tiempo de eso y aún no tenemos nada. MGM tiene un nuevo dueño, Amazon. Ellos compraron el estudio por $7.600 millones en 2022 y se quedaron con todas las IPs de Orion, por lo que quien ahora decide sobre el futuro de nuestro cyborg favorito no es otro que Jeff Bezos. A la fecha lo único que tenemos de RoboCop es un videojuego que sale en septiembre del 2023 llamado Rogue City y en donde el actor de voz es el mítico Peter Weller, quien por cierto ya desestimó las posibilidades de interpretar a RoboCop en una posible nueva entrega para la gran pantalla. Y como si una inteligencia artificial estuviera pendiente de este guión, el 14 de abril de 2023, que es la fecha en la cual lo escribí, Deadline confirmaba de forma exclusiva que MGM estaba trabajando en un nuevo proyecto de RoboCop, Legalmente Rubia y Poltergeist. Sobre RoboCop, el artículo de Deadline dice que fuentes de Amazon indicaron que era posible que se arrancara con una serie de televisión primero y que después se vería lo de la película. Como siempre, tendremos que esperar y no creo que ninguno de estos proyectos sean o tengan algo que ver con RoboCop Returns. Y bien, así llegamos al final de este primer video sobre las películas que nunca se hicieron. Una reflexión donde repasamos interesantes ideas de films o secuelas que aunque esperamos impacientes, no sabemos si llegarán a la realidad. Este es el primero de esta serie de videos y espero que te haya gustado. Dependiendo de la aceptación de este, pondré una pequeña encuesta para que me cuentes cuál película sería esa que nunca salió y de la que te gustaría saber más. Yo soy Daniel y esto es Locos por el Ocio. ¡Nos vemos!